el día de hoy y el Espíritu Santo la trajo, amén. Estamos listos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Disponga su corazón creyendo, porque el Señor nos va a hablar. Pásele, hermana Mari, pásele. Dios bendiga la vida de la hermana que viene desde Matamoros. Oye, qué frío, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Adelante, hermana, bendición. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos con el mismo gozo. Amén. Gloria a Dios. Es algo precioso, amén. Cuando usted se transporta hasta la misma presencia de Dios. Amén. Es algo sobrenatural que, oiga, sentir la presencia de Dios, del Espíritu Santo, es algo hermoso. Amén. Hoy, esta tarde, Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Cuánto queremos escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto queremos escuchar al Espíritu Santo que habla en nuestra vida? Amén. Gloria a Dios. Yo siempre le digo, Espíritu Santo, antes de que empieces a ministrar a tu pueblo, ministra primeramente mi vida. Amén. Porque todos necesitamos ser ministrados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y esta tarde yo le agradezco al Señor por todas sus bendiciones, por todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Yo quiero agradecer al Señor grandemente. Amén. Hoy, hermanos, me acompaña mi primo. Ya tenía años. Amén. Ahí está mi primo. Años que no nos mirábamos. Y en la iglesia donde le tocó predicar a mi esposo el domingo que estuve aquí con ustedes, pues ahí él preguntó por mí y ya empezó la plática y fue a visitarme hasta donde estábamos hospedados. Y hoy le hice la invitación le digo, ¿sabe qué, primo? Acompáñenme. Vamos el miércoles, primero Dios. Y gracias a Dios porque aquí está. Amén. Dios le bendiga. También es un grande siervo de Dios, un predicador, hermanos, un levita también, hermanos, aleluya. Que Dios lo usa tremendo también en la alabanza, amén. Yo bendigo la vida de mi primo, de su familia, amén. Y Dios le bendiga a todos, amén. Póngase de pie, por favor, y vámonos a la palabra esta preciosa tarde, aleluya. Y Dios bendiga a los siervos una vez más en este lugar, aleluya, por la invitación también de venir a compartirles hoy un mensaje del Señor, amén. Vámonos al libro del Apocalipsis, capítulo 21, verso 10. Libro del Apocalipsis, capítulo 21, verso 10. Ahí vamos a tener nuestra lectura, por favor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero que todos lo tengan, ¿eh? Apocalipsis es el último libro, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tenemos? Apocalipsis capítulo 21, verso 10. Amén. Y la palabra se lee de la siguiente manera, en el nombre precioso de Jesús. Dice: y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Amén. Hasta ahí. Vamos a orar en esta tarde. No ore para que Dios bendiga su palabra, porque su palabra ya es bendita. Amén. Pero dígale que esta tarde, Espíritu Santo, que tu palabra venga y toque mi corazón. Amén. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Padre, aun donde toda rodilla se doblará, en ese nombre precioso vamos contra todo espíritu de cansancio, espíritu de incredulidad, de apatía, todo espíritu, Padre, contrario al tuyo en esta tarde, atamos, ligamos y lo echamos fuera de este lugar. Ahora, Padre, empieza a desatar espíritu de bendición para tu pueblo, para tu iglesia, que en esta tarde el poder de tu Espíritu Santo venga y haga un gran efecto en cada vida en esta preciosa tarde. Te pido que como lo hiciste un día con el profeta Isaías, también ahora vengas, Espíritu Santo, y pon ese carbón encendido en mis labios, que
diga: Espíritu Santo, afina el oído de tu pueblo. Ven y toma el lugar que te corresponde. Hazme a un lado, que empieza a ministrarnos. Habla, habla, Espíritu Santo, porque tu pueblo escucha. Espíritu Santo, a través también ahí de la tecnología, hasta ahí llega también en casa, los que vayan a escuchar, y tócales, Espíritu Santo. Trae libertad al cautivo. Restaura, Señor, las vidas, Padre, caídas, Señor, y salva las almas. Y si hubiera enfermos, Señor, también esta noche tócales, Padre, por el poder de tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Tome sus lugares. Aleluya. Apocalipsis, aleluya, es el libro que Juan el teólogo escribió. Amén. Porque en el Apocalipsis Juan escribió lo que Dios le mostró. Amén. Es Apocalipsis, revelaciones. Pero si no vamos a escudriñar la palabra, oiga, nos damos cuenta que en el tiempo de Juan se vivía una grande persecución. Dice que los cristianos eran golpeados, eran azotados, pero dice que eran desterrados. ¿Ven? Eran llevados a otros lugares. El tiempo de Juan era un tiempo difícil, era un tiempo peligroso. Dice que Juan fue golpeado, fue azotado, fue herido, pero dice que fue desterrado. Y donde Juan fue desterrado, dice que era la isla de Patmos. Amén. Era una isla rocosa, una isla donde no había vegetación. Y hoy esta noche yo me lo quiero llevar. ¿Cuántos quieren ir conmigo a la isla de Patmos? Muy poquitos. Pero de todos modos me lo voy a llevar aunque no quiera. Para ir a la isla de Patmos vamos a contar tres. Ayúdenme. 1, 2, 3. Ahora se da cuenta que está ahí, en aquella isla de Patmos. Pero ahora, si quiere, empiece a usar su imaginación, cierre sus ojos y puede darse cuenta que ahora ahí en el suelo está un hombre que ha sido herido, que ha sido azotado. Quizá cuando los rayos candentes caían sobre el cuerpo herido de Juan, quizá Juan podía sentir los estragos aún de la misma muerte. Pero sabe una cosa, lo que Juan estaba sufriendo, lo que estaba padeciendo, era por causa de Jesucristo, era por causa de predicar la verdad. Aleluya. Y la Biblia dice: bienaventurados los que por mi causa o son vituperados o son perseguidos. Amén. Y usted y yo, iglesia, esta tarde somos bienaventurados. Amén. Y se puede decir: ay, Ana María, pues yo todavía no estoy como Juan. No he pasado persecución, no he sido golpeado. Pero decía el apóstol Pablo, porque somos cartas abiertas al mundo. Amén. Los de allá de afuera, tus compañeros de trabajo, compañeros de escuela, tus familiares, siempre la mirada la tienen sobre nosotros. Amén. Nos critican que porque cantamos, que porque lloramos, que porque oramos, que porque ofrendamos, que oiga, por todo nos critican. Amén. Y somos bienaventurados. Aleluya. El tiempo de Juan, aleluya, tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Ahora ver a Juan ahí tirado al suelo, golpeado, cuando podía sentir los estragos aún de la misma muerte. Quizá podía levantar su rostro hacia el cielo y podía darle la gloria al que se lo merecía. Aleluya. Porque estaba pasando, hermanos, momentos críticos, momentos difíciles, pero aún en medio de su dolor, él podía, hermanos, darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo que Juan nunca se imaginó, quizá no pasaba por la mente de Juan, que en unos minutos iba a empezar a tener la experiencia más maravillosa, algo que ningún patriarca en el tiempo de Juan había tenido. Amén. Dice: y me llevó en espíritu y me puso en un monte alto, grande, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios.
una experiencia preciosa. Ningún patriarca en el tiempo de Juan había tenido esto. Quisiera tratar de poder decir, bueno, ¿por qué hablar de Juan? Hermano, ¿sabía que habla el libro de Hebreos y nos dice que Jesucristo es el mismo de dónde? ¿De ayer? Es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo siempre. Jesucristo no va a cambiar. Quizá el hermano va a cambiar, quizá la hermana va a cambiar, pero Jesucristo siempre va a permanecer fiel. Aleluya. Y porque Jesucristo, aleluya, es fiel, Jesucristo el Hijo de Dios, yo no tengo que encerrar paredes, no tengo que limitarme nada, no tengo que poner barreras. Él es Dios, Él sabe lo que hace y todo lo hace, aleluya. Por eso Él es Dios y yo no soy nadie para cuestionar a Dios. Amén. Pues en los tiempos de Juan, hoy en nuestros tiempos, Jesucristo el Hijo de Dios, ¿sabía usted que Él sigue llevando niños, jóvenes, adultos, a conocer qué hay en el más allá? Hermana María, Él es Dios. Y en el tiempo de Juan y en nuestros tiempos, Jesucristo el Hijo de Dios sigue llevando a conocer qué hay en el más allá. Amén. Yo quiero compartirle, el mensaje es muy largo, pasaremos toda la noche, toda la mañana, y no terminamos. El mensaje es muy largo. Muy pronto va a salir un libro, les voy a traer a los siervos. Estoy haciendo una lista de muchos lugares donde hemos estado, y lo primero son los siervos los que van a tener ese libro. Un libro donde se comparte todo de la primera revelación, parte de la revelación que Dios me dio. Pero para darme esta revelación, para venir a compartirle a usted, mire, a mí no me gustaba hablar con nadie, era una mujer que no me gustaba platicar con nadie, era demasiado callada. En las reuniones yo siempre me salía primero porque yo decía, yo no quiero que nadie venga y me salude y luego van a empezar a sacar mi plática y yo lo que menos quiero es hablar. Eso era lo que siempre mi mentalidad. No me gustaba platicar con nadie, no me gustaba hablar con nadie. El tiempo pasaba, los años pasaban. De repente el Señor empezaba a sacar a mi esposo en lo que era el área de evangelismo. Mi esposo empezaba a salir a diferentes partes a predicar, pero yo siempre casi me quedaba en casa porque no me gustaba salir a ningún lado. Siempre le decía, si tú vas a salir a predicar a otros lados, deja ahí a quien se encargue de predicar, quien se encargue de dirigir, porque yo no quiero meterme en lo que es predicaciones o direcciones, no, nada de eso. Mi esposo empezaba a salir a muchos lugares a predicar, yo siempre lo esperaba en casa. Siempre fui una mujer muy sujeta a mi esposo. No me gustaba contradecir, no me gustaba discutir. Si mi esposo llegaba a casa y miraba que este saco era azul, llegaba mi esposo y me decía, ese saco es blanco. Y yo miraba que el saco, hermanos, era azul y yo le decía que era blanco, porque no me gustaba discutir. Pero el tiempo pasaba. Yo no sabía en qué momento, yo no sabía cómo Dios iba a tratar a mi vida. Llegó un momento en el cual, hermanos, que mi vida va a un giro tremendo, hermanos, que yo decía, ¿por qué me pasó a mí? ¿O por qué tuvo que pasar esto? Mire, llega un tiempo en el cual el Señor me dice, María, quiero que ayunes 15 días. Pero yo nunca pregunté por qué, yo nunca dije para qué. El Señor solamente me había dicho, quiero que ayunes 15 días. El tiempo pasaba, los días pasaban, yo empezaba a meterme en ese ayuno que el Señor me había dicho, tienes que ayunar tantos días. Pero en el último día de mi ayuno, algo pasaba. Va a haber muchas cosas que voy a tener que quitarle el mensaje por el tiempo. Pero lo que voy a escuchar es, hermano, lléveselo aquí. Llega el momento en el cual el último día de mi ayuno, recuerdo que había acompañado a mi esposo a una campaña que tenía afuera. Lo acompañé, nos hospedaron allí en un lugar. Y en el último día del ayuno, recuerdo que casi apenas en la tarde empezaba, hermanos, a querer arrodillarme ahí para orar, para presentar los días de ayuno. De repente veo que por la ventana llegaban 4 pastores. Esos 4 pastores, su nombre, su firma, vienen en ese libro que va a salir muy pronto. Cuando yo los veo, a mí me da gusto.
tocan la puerta, mi esposo abre, ellos entran, nos saludan. Y yo se me hacía algo raro porque yo decía, ¿por qué? En el momento en el que apenas me iba a inclinar para orar, llegan estos 4 pastores. Dicen, hermana María, hermano Cárdenas, no sabemos por qué Dios nos sacó de nuestra casa. En el camino nos juntó a los 4 y nos trajo hasta aquí. Era cierto. La mente finita del hombre, la mente finita de la mujer no capta a la mente tan grande de Dios. Pero cuando ya estaban ellos ahí, les digo, siervos, hoy termino 15 días de ayuno. Dicen, hermana María, entonces los acompañamos en la oración. Y yo recuerdo que empezamos a hacer esto. Empezábamos a tomarnos de las manos. Y era tanto mi agradecimiento que no me salían tantas palabras de mi boca. Solamente le decía, Señor, gracias por la victoria que me has dado. Señor, gracias por la victoria que me has dado. Haber terminado 15 días de ayuno. De repente algo empezaba a suceder en aquella oración. Algo que nunca había sentido. Algo que nunca me había pasado. De repente empecé a sentir un dolor. El dolor empezaba a ser tan fuerte que yo miraba a mi esposo como estaba orando allá. Yo empezaba a ir y le decía, varón, escúchame, algo me está pasando, algo me está sucediendo. Mi esposo empezaba a entrar en la presencia del Señor. No escuchaba lo que yo hablaba, pero me iba hacia donde estaban los siervos y empezaba a gritarle, siervos, por favor escúchenme, levántense, vayan con mi esposo y díganle que algo me está pasando, algo me está pasando. Los siervos, y al igual que mi esposo, no podían escuchar. De repente sentía como que si algo dentro de mí, algo se quisiera desprender de mi cuerpo, como si algo quisiera salir. Y aquel dolor era tan fuerte que empezaba a robarme el aire. Llega el momento en el cual los siervos empezaban a hablar en lenguas. Luego el otro siervo interpretaba y decía, hijos, mi hija María va a morir. ¿Me dice la palabra morir? Mira cómo es el ser humano cuando se aferra, cuando quiere seguir viviendo. Cuando él dice, vas a morir. Yo recuerdo que yo me aferraba. Y yo le gritaba y le decía, Señor, mira, escúchame por favor. Señor, yo estaba consciente. Yo sabía que un día tenía que morir. Señor, pero por favor. Hoy no puedo morir, todavía no. ¿Sabes por qué? Porque cuando dices vas a morir, te das cuenta. Muchos sueños no se hicieron realidad. Te das cuenta que no alcanzaste las metas que querías alcanzar. Te das cuenta que no hiciste muchas cosas por el Señor. Que iba a la iglesia por costumbre. Que iba a la iglesia por una mentira. Pero ahora que dice vas a morir, yo decía no, todavía no. No me había preparado para morir, Señor. Aleluya. No alcancé a ponerme cuentas contigo. Hice muchas cosas que a ti no te gustaron, que a ti no te agradaron. Por favor, hoy no, Señor. Déjame arreglar primeramente mi vida. Deja despedirme de mis hijos, de mi familia. Mira, Señor, dame una oportunidad. No te pido más, solamente te pido una oportunidad. Aunque eres esposa de pastor, aunque no me gustaba hablar con nadie, pero
pero Dios conocía mi corazón. Yo sabía que le había fallado en muchas cosas. Ahí pedía perdón. Señor, por favor, perdóname. Cuando siento que aquello se empieza a desprender de mi cuerpo y empiezo a sentir un desgarro, como si empezaran a desgarrar mi carne empezaba a sentir aquel desgarre. Yo empezaba a gritar: ¡ay! ¡Ay, Señor! De repente siento que aquel desgarre, empiezo a darme cuenta que aquello que estaba desprendiéndose de mí sale de mi cuerpo. Cuando veo mi cuerpo que hace esto, cae desplomado al suelo. Veo mi cuerpo tirado ahí. Señor, ese es mi cuerpo. Y eso. Dice: María, moriste. Cuando mi esposo escucha que su esposa María murió, mi esposo se levanta de donde estaba orando y va corriendo donde estaba mi cuerpo tirado al suelo. Yo miraba a mi esposo hacer esto, por mi cuerpo hacía esto. No había pulso en aquella mano, no había vida en aquel cuerpo. El haber tocado mi cuerpo estaba totalmente helado, como si lo hubieran metido a un refrigerador. Cuando yo miraba a mi esposo ahí sobre mi cuerpo tirado al suelo, yo le gritaba: varón, escúchame, ese es mi cuerpo, pero mira, yo no he muerto, yo sigo viva. Y mi esposo no me podía escuchar. Le digo: Señor, yo no he muerto, mira, yo puedo ver, puedo moverme, puedo hablar, puedo sentir. María, la muerte es una confusión. ¿Por qué confusión? No que hayas muerto, ya no vayas a sentir nada. No que hayas muerto, ya no vayas a ver nada. La muerte es una confusión. María, esto es para aquellos que ya murieron y para aquellos que van a morir. ¿Por qué confusión? Porque aunque hayas muerto, ahora vas a mirar tu cuerpo metido en aquel féretro, en aquel cajón frío. Vas a mirar a tus familiares cómo están llorando ahí sobre aquel cuerpo ya sin vida. Vas a mirar tus hijos, esposa, familia, y la impotencia que vas a sentir, el dolor que vas a sentir por ellos. Tú vas a hablar, tú vas a gritar. Y decía: María, lo que había dado vida a tu cuerpo, lo que te hacía hablar, lo que te hacía mover, era el alma y el espíritu que estaban dentro de tu cuerpo. Cuando el alma y el espíritu salen de tu cuerpo, el cuerpo queda muerto, inerte, ya sin vida. La confusión, esto es así, mire, rápido. Antes de que su alma y su espíritu sean llevados para arriba o sean llevados para abajo. Usted va a estar mirando todo lo que está pasando a su alrededor. Esto va a pasar si mueren en cama de hospital, si mueren en accidentes. Eso es lo más tremendo, que miras todo lo que está pasando a tu alrededor. Te vas a mirar cuando se va a quedar tu cuerpo ahí ya en esa cama de hospital sin vida. Vas a ver cómo llegan los médicos para darte, hermanos, electroshock para poderte revivir. Y vas a estar mirando todo. Tú vas a gritarles: hagan algo, yo tengo que seguir viviendo. Pero ya, hermanos, el alma y el espíritu, ni médicos ni familiares, ya nadie lo va a poder ver. La muerte es una confusión, porque todo va a estar pasando a tu alrededor. Cuando todo esto estaba pasando, el Señor me decía: María, ya nadie va a poder ver tu alma, tu espíritu. Tú puedes ver, sí, tú puedes hablar, sí, tú puedes sentir, pero ya el alma y el espíritu nadie lo va a poder ver. Y cuando Él dice: has muerto, te aferras, quieres seguir viviendo. Y yo me aferraba en
decía, por favor, Señor, dame una oportunidad, no pido más. Mira, si tú me das una oportunidad, yo te prometo ser diferente, yo te prometo cambiar, Señor, pero por favor, solamente dame una oportunidad. De repente, volvían los siervos a hablar en lenguas. Otro volvía a interpretarlas y decía, hijos, con el cuerpo de mi hija María, no lo vayan a velar, no lo vayan a enterrar. No llamen a los paramédicos para que vengan y chequen signos vitales, no lo hagan. Y les dice, ustedes solamente me van a cuidar su cuerpo, porque yo voy a llevarla a conocer un lugar. Cuando él dice estas palabras, de repente algo empezaba, hermanos, a suceder. De repente empezaba a sentir como si algo empezara a envolverme. Era un poder, hermanos, de mis fuerzas. Era, hermanos, algo tremendo. Cuando sentía todo esto, ahora sentía que ese poder superior hacía esto. Como si me empezara a depositar en un pozo donde no tenía fin. Yo quería tocar algo, no se podía tocar nada. Yo quería ver algo porque mis ojos estaban abiertos, no se podía ver nada. Solamente era oscuridad, eran tinieblas. ¿Cuánto tiempo pasaba? No sé, porque ahí no se puede ver el tiempo. Cuando de repente sentía que ya estaba muy abajo, yo decía, ¿para dónde voy? ¿Qué es esta oscuridad? ¿A dónde voy? ¿Qué me está pasando? ¿Cuánto tiempo? No sé, pero de repente empezar a sentir como si saliera un calor. Aquel calor, empezaba a darme cuenta que cada que yo iba más para abajo, el calor era más fuerte. Llegaba un momento en el cual aquel calor empezaba, hermanos, a sentir como si me quisiera empezar a reventar, donde ya no se podía soportar. Yo empezaba a gritarle, Señor, ¿a dónde voy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta oscuridad? ¿De dónde viene este calor tan fuerte? Yo empezaba a hacer esto yo misma. Yo me empezaba a hacer daño, porque yo empezaba a sentir que aquel calor empezaba a querer desintegrarme. Yo empezaba a gritar, yo me empezaba a dañar. Yo misma empezaba a hacer esto, porque yo sentía como que en todo mi cuerpo empezaban a poner brasas ardientes. En todo mi cuerpo sentía como el calor empezaba a salir por los orificios. Yo empezaba a gritarle, por favor, Señor, ¿qué me está pasando? ¿A dónde voy? De repente me doy cuenta que no era solamente aquel calor desesperante, un calor que nunca había experimentado, el calor tan fuerte. Hoy le voy a compartir a cuánto, hermanos, está la temperatura, hermanos, en ese lugar. Cuando de repente no era solamente ahora el calor, ahora mis oídos empezaban a escuchar gritos, lamentos, súplicas, lamentos, hermanos, tan desgarradores. Yo empezaba a escuchar, no era un grito, era multitud de gritos tan aterradores que cuando empezaba a escuchar, cuando empezaba a sentir el calor, los gritos, y ahora de repente empezaba a inhalar un olor. El olor era un olor tan fuerte que me empezaba a provocar náuseas. Y aquel olor tan fuerte era un olor, hermanos, que salía, era olor a azufre, un olor tan fuerte, pero que empezaba, hermanos, como si se empezara a mezclar azufre con carne podrida. Cuando estaba más cerca de aquel calor, más cerca a aquellos gritos, más cerca a aquel olor tan fuerte, de repente me doy cuenta que están yendo hacia abajo, todo está dando vueltas, y ahora de repente empiezo a darme cuenta que caigo en piso firme.
Pero al haber caído en piso firme, me hizo hacer esto. Empecé a brincar en un pie, empecé a brincar en otro, porque donde mis pies habían pisado, no pisaban alfombra. Donde mis pies habían pisado, no pisaban mi tropizo. Donde mis pies habían pisado, era algo totalmente desesperante. Donde el calor empezaba a entrar desde la palma de mis pies y empezaba a invadir todo. Empezaba a sentir aquel calor, el calor de desesperación. Yo empezaba a gritarle: Señor, Señor, ¿dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué es este lugar? Pero me di cuenta, hermanos, el estar mirando a mi alrededor, me di cuenta que donde yo había caído era en el lugar equivocado. Era en el lugar de tormento, dolor, desesperación. Ahí, por primera vez, entendí muy claro el mensaje que habla el libro de Lucas, capítulo 16, verso 23. Cuando dice que cuando el hombre rico muere, dice que cierra sus ojos aquí en la tierra, pero cuando los abre, dice que los abre en un lugar de tormento, dolor y de desesperación. Cuando le dice a Padre Abraham: manda a Lázaro para que venga y moje la punta de su dedo en agua y venga y lo ponga en mi lengua y me refresque, porque estoy atormentado en estas llamas. Por primera vez entendí ese mensaje, porque cuando usted llega ahí, nada más con que usted pise el infierno, escúcheme algo, usted va a empezar a vivir el infierno, va a empezar a escuchar el infierno, va a empezar a sentir el infierno, va a empezar a inhalar el infierno. 5 sentidos se viven en el infierno. No que moriste y ya no sientas nada, no que moriste y ya no vayas a ver nada. 5 sentidos se viven en el infierno. Y ahí como la mente empieza a trabajar tan rápido, ahí de repente me di cuenta de estar mirando a mi alrededor. Ahora miraba antorchas humanas como ardían de cabeza a pies. Miraba cuerpos totalmente resecos. Era tanto la resequedad de aquellos cuerpos que cuando ellos hablaban parecía como si saliera un humo de su boca. Y yo quería escuchar qué era lo que ellos hablaban, qué era lo que ellos decían. Y al acercarme a aquellos cuerpos resecos, aquel grito se escuchaba y decían: ¡misericordia! ¡Misericordia! Que alguien tenga misericordia. Y al mirar todo aquello yo decía: sí, sí, Él tiene que tener misericordia. Él tiene que hacer algo. Y ahí, como la mente empieza a trabajar tan rápido, hacen esto: me llevan y me ponen frente a una grande pantalla. Cuando aquella pantalla hace esto, se prende, arriba salía un grande letrero y decía: María, esta fue tu vida. Ahí empezaban a proyectar todo lo que había sido mi vida. Ahí empezaba a mirar, mire, desde que yo era una bebé, una niña, una adolescente, una joven, ahí empezaban a proyectar todo. Había momentos en el cual sentía vergüenza, porque ahí recordé lo que hablaba el profeta Jeremías cuando decía: este pueblo nada más de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Y ahí le decía: Señor, por favor, perdóname. Ahí salía una grande balanza, y ahí recordé donde dice la escritura que en aquel día el Señor a cada uno dice que nos va a pesar en balanza según nuestras obras. Amén. Tremendo. Estoy mirando aquella grande balanza,
me voy a quedar ahí. Aquella grande pantalla se apaga. Ahora, el darme cuenta que había caído en el infierno, yo quería darme cuenta en qué podía haber fallado. ¿Por qué el Señor me mandó a ese lugar? ¿Por qué desobedecí en algo? ¿Por qué hice algo que a Él no le gustó, que no le agradó? Cuando me di cuenta que había caído en ese lugar, yo empezaba a gritarle, yo empezaba a decirle: Señor, Señor, esto tiene que ser un sueño, esto tiene que ser una pesadilla. Señor, esto no me tuvo que pasar a mí, esto no me tuvo que haber pasado a mí. Señor, por favor, haz algo, perdóname. Perdóname. De repente, en ese lugar, ni antorchas humanas, ni cuerpos resecos, nadie podía mencionar un nombre. De repente me fijaba que había cuerpos donde empezaban a derretirse. Cuando miraba aquellos cuerpos que empezaban a derretirse, yo decía: cuando ellos se derritan, ¿será que ahí se va a terminar todo para ellos? Cuando de repente aquel cuerpo, hermanos, el dolor, la desesperación, el grito, el lamento, la súplica, miraba como los cuerpos resecos, hermanos, en aquel grito, en aquel lamento, miraban antorchas humanas moverse tan rápido de un lugar a otro. Cuando miraba esos cuerpos que empezaban a desintegrarse, como si fueran ceras, empezaban a derretir, y cuando se quedaban totalmente derretidos, yo decía: ahí se terminó eso para ellos. De repente, lo sorprendente, que aquellos cuerpos que se derretían por completo volvían nuevamente a tomar la fisonomía. Ahí no había descanso. Ahí no hay descanso. El infierno es una prisión de oscuridad, una prisión donde se vive el terror, que si usted ha visto películas, usted se queda corto al verdadero terror que se vive en el infierno. Y ahora que estaba ahí, en ese lugar, ahora que estaba ahí, entre antorchas humanas, entre cuerpos resecos, entre cuerpos como se empezaban a derretir, yo empezaba a gritarle y le decía: Señor, esto no me tiene que haber pasado a mí, esto tiene que ser un sueño, esto tiene que ser una pesadilla. Y se escuchaba aquella voz y decía: María, no es un sueño, no es una pesadilla, el infierno es real. Y ahí le decía: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Si fallé en algo, perdóname. Si te desobedecí en algo, por favor, escúchame. De repente, miren, hermanos, llega un momento en el cual, voy a compartir nada más uno de ellos. Empezaba a darme cuenta que había demonios de diferentes tamaños, y ahí se pelean los rangos, entre los demonios. Ahí se pelean las jerarquías tremendas de los demonios. Demonio, hermano, que se le da una misión de venir acá a la tierra y hacer caer a alguien, un siervo de Dios, un profeta, un evangelista, un pastor, un levita. Hermano, aquel demonio, si no logra el propósito que se le ha comentado, venir a la tierra y hacer caer, si no logra el propósito, ahí los demonios tienen miedo llegar al infierno. ¿Por qué? Porque esos demonios que no logran el propósito, hermano, de hacer caer a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, tienen miedo llegar al infierno, porque ahí van a ser castigados. Ahí también ellos son torturados. Y ellos, hermano, es algo tremendo. Miren, le voy a compartir nada más uno de ellos. El tamaño así, muy pequeño. Los más pequeños, así, su tamaño. La carne de los demonios es una carne muy dura. Totalmente sus cuerpos deformes. Pero me daba cuenta que cuando ellos podían mirar, ellos en la mirada podían reflejar el odio que sienten a los que están ahí. Ahí se odian antorchas humanas,
cuerpos resecos. Ahí, hermanos, se vive el odio. Ahí en ese lugar, infierno, hay algo que a mí me provoca fobia aquí. Pero cuando lo vi ahí en el infierno, no, fue algo desesperante. Es algo que yo no puedo ni pronunciar, ni puedo ver, porque eso me provoca una fobia horrible. Y ahora de estar viendo ahí en el infierno, yo le decía, no, Señor, esto no, Señor, mira, esto no, Señor. Cuando empezaba, mira todo lo que estaba a mi alrededor, empezaba ahora, hermanos, el grito de aquellos cuerpos resecos, de aquellas antorchas humanas. Aquel grito empezaba y se escuchaba cuando decía la palabra que no se puede mencionar en el infierno, o el nombre es el nombre de Jesús. Ahí no se puede mencionar ese nombre. Si alguien menciona el nombre de Jesús, empieza lo más tremendo. Si los demonios escuchan que mencionas el nombre de Jesús, empiezan los castigos, empiezan las torturas, empieza algo desesperante cuando solamente ellos te escuchen que estás mencionando el nombre de Jesús. Y ahí te lo hablan claro y te dicen ese nombre, aquí está prohibido mencionarse, no se puede mencionar el nombre de Jesús. Cuando me daba cuenta que en ese lugar nadie podía mencionar ese nombre, yo empezaba a bajar mi tono de voz. Yo no quería que nadie me escuchara. Yo no quería que nadie se diera cuenta que yo había caído ahí. Yo no hallaba si esconderme entre antorchas humanas, cuerpos resecos. Y yo decía, si alguien se da cuenta que yo caí aquí, me van a empezar a castigar, me van a empezar a torturar como lo hacen con aquellos. Y yo no sé cuánto voy a poder soportar. Yo no sé cuánto tiempo voy a poder lograr estar en este lugar. Ahí bajaba mi tono de voz, pero me daba cuenta que mi necesidad era más grande que todo aquello. Ahí, no sé qué pasó. Sentí como si hubieran abierto mi garganta y se escuchaba aquel nombre, aquel grito: ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ten misericordia de mí! Y de repente empezar a darme cuenta que al escuchar aquella voz, empezaba, hermanos, a temblar. Yo miraba como todo el infierno empezaba a temblar, antorchas humanas, cuerpos resecos, todo temblaba en el infierno. Me daba cuenta cómo los demonios de diferentes tamaños hacían un chillido horrible, porque no toleraban, no soportaban haber escuchado el nombre de Jesús. Aleluya. Santo. Y ahora que estaba en ese lugar, aquel temblor tan fuerte, yo empezaba a decir: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? De repente aquel temblor tan fuerte, caigo, hermano, de rodillas, mi rostro cae. Ahora no podía ni mirar hacia arriba, ahora no podía ni ponerme de pie. Pero ¿sabe por qué? Aleluya, porque cuando usted va a estar ante la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, estando el poder, la santidad que fluye, que emana del Hijo de Dios, usted cae de rodillas. Y aquel temblor tan fuerte era porque alguien estaba descendiendo a las profundidades del infierno. Y el que había escuchado mi grito, mi súplica, ahí estaba. Era Jesús. Cuando usted está ante Él, estando el poder, la santidad que fluye, que emana de Él, que usted cae de rodillas. Cuando yo pregunto y digo: ¿quién ha entrado a este lugar? Y Él dice: María, yo soy Jesús. Cuando Él dice: yo soy Jesús, yo le digo: ¿por qué? Porque tuve que caer en este lugar. Porque tuve que estar en este lugar. Y Él dice: porque yo te
Y te traje hasta aquí para llevarte a diferentes lugares de tormento. Yo no podía asimilar lo que a mí me había pasado. Un año en un trauma muy fuerte. Cuando el Señor me saca del infierno, un año, yo no podía dormir. Yo no me gustaba que se llegara la noche, porque para mí llegar la noche era un terror horrible. Yo gritaba. Noches enteras donde mi hijo, el mayor, a un lado, se acostaba a un lado mío, mi esposo. Y eso de las 2, 3 de la mañana, cuando todos estaban en silencio, yo brincaba de la cama, abría la puerta y salía corriendo. Salía mi hijo corriendo detrás de mí para detenerme. Yo no toleraba que nadie me tocara, ni que me pusieran las manos encima. Yo los aventaba porque para mí era un terror, porque lo que yo había vivido en el infierno, lo que había sentido en el infierno, todo lo que había pasado en el infierno, para mí fue un trauma muy fuerte. Todo un año donde yo sentía que me iba a volver loca, un año donde hermanos, en las mañanas, en las noches, a todas horas, yo miraba como los demonios estaban ahí sentados. Yo tenía pavor de quedarme sola, no me gustaba la soledad. Siempre yo tenía que estar con alguien, porque si yo sentía que estaba sola, era algo desesperante. Yo gritaba un trauma tan fuerte en el cual caí, que llegó el momento en el cual yo le decía: Señor, yo estoy a punto de volverme loca. Yo no puedo ya estar así. Yo le decía: haz conmigo, quítame todo esto como si se me fuera a quitar, como si fuera una película, pero quítame de aquí. Yo no puedo vivir con todo esto. El miedo, el terror, tenía miedo a la oscuridad. No me gustaba dormir a oscuras. Ahí el Señor me enseñó, hermanos, en medio de la oscuridad. ¿Qué se vive en medio de la oscuridad? Mire, se vive, hermanos, ahí se habla lo que dice, hermanos, la Escritura. En la oscuridad hay principados, hay gobernantes. Oiga, toda clase, hermanos, de diabólico, hermanos, es lo que se vive, hermanos, en la oscuridad. Y ahí nunca me volvió a gustar dormir con la luz apagada. Siempre, aunque sea un poco chiquito, pero yo tengo que estar, hermanos, que no esté nada oscuro. Un terror que se causó en mí, que llega un momento en el cual cuando el Señor dice: María, eso que yo te di, eso que yo te compartí, eso que yo te demostré, tú vas a tener que llevarlo. Vas a ir a grandes pueblos, vas a ir a grandes naciones, irás a pueblos pequeños y le darás el mensaje que te he dado en el infierno. Yo le decía: no, yo no puedo salir, yo no voy a hablar, nunca voy a decir que estuve en el infierno, nunca voy a decir que morí y me llevaste a las profundidades de ese lugar. Miren, algo tremendo, cuando el Señor me dice: María, yo te he traído hasta este lugar para llevarte a diferentes lugares de tormento. Yo le decía: Señor, que esto no es solamente este lugar de tormento. Dice: no, aquí se vienen diferentes lugares de tormento. Les voy a compartir esto. Ahí en el libro viene esto. El infierno es como un cuerpo humano. Porque cuando le dicen entrar por la mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, pero lo más tremendo se encuentra aquí. Es como un cuerpo humano. Ahí se encuentra lo bueno. Algo tremendo. Cuando él dice: María, diferentes lugares de tormento, me empezaba a llevar. Había cuevas. Eran unas cuevas tan oscuras. Eran cuevas cuando pasábamos, se escuchaba el sonido de cadenas. Se empezaba a escuchar. Se me quedó tan grabado aquí. Entre aquellas cuevas se podía escuchar el crujir de dientes. El haber escuchado aquello era algo desesperado. Pero decía: ven, camina, no te detengas. Cuando empezaba a llevar los lugares de tormento, mire, cada lugar de tormento tiene una grande cortina de humo. En cada grande cortina de humo se encuentra un grande letrero. En aquel grande letrero se decían lugares de tormento.
Pero cuando yo miraba cada lugar de tormento, cada nombre, yo decía, entrar a cada lugar de tormento no. Él decía, por eso te traje hasta aquí, para llevarte a entrar a los lugares de tormento, para no llevar a uno. Y dice, vamos. Me lleva y me pone frente a aquel grande lugar de tormento, cortinas de humo, aquel grande letrero, y decía, en este lugar de tormento se encuentran aquellos que se llamaban, que se decían, ahí yo encontré una gente mucho cristiana. Cuando tú entres a ese lugar de tormento, tus ojos van a ver, tus oídos van a oír. Pero cuando tú entres a ese lugar de tormento, te voy a dar el nombre de cada uno de los que tú vas a mirar ahí y te voy a decir por qué están. Vamos. Y en su mano tomaba aquella grande cortina de humo y empezaba a recorrer. Entraba y aquel grande lugar de tormento, donde se llamaban aquellos que se decían cristianos, me llevaban, hermanos. Había una grande multitud. Aquella grande multitud maldecía, castigaban a un hombre, a una mujer. Cuando yo escuchaba aquella grande multitud, cómo gritaban a esa mujer, a ese hombre, cómo los castigaban y les decían, ¿por qué? ¿Por qué nos engañaron? ¿Por qué nos dijeron que no había infierno? Y estamos en el infierno. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué esa multitud castiga a esa mujer, a ese hombre? Dice, ¿por qué? Ese nombre de esa mujer que es castigada, su nombre es Elena. La señora Elena. El nombre de ese hombre es Carlos del Russell. Le digo, Carlos del Russell, la señora Elena. Le digo, ya hay dos. Dice, la señora Elena, Carlos del Russell, fueron los fundadores de la secta. De las temprano van y tocan tu puerta, te dan un tratado y te dicen, no hay infierno. El infierno está aquí en la tierra. Le digo, los testigos de Jehová. Dice, sí. Dice, ven, porque te voy a llevar a conocer la primera mujer que fue papa en Roma. Le digo, la primera mujer que fue papa en Roma. Sí. Esta mujer, te voy a decir cómo entró al papado, pero cuando ella entró al papado, entró con engaños y empieza a decirle toda la historia de esa mujer. Dice, ella entró con un nombre de Juan, dice, pero su nombre no era Juan, su nombre era Juan. Ella entró así, engañando y entró al papado, dice, por tanto tiempo, dice, cuando la descubren pasa esto, y empieza a decirme todo de aquella mujer, primera mujer papa que fue en Roma. Dice, vente, dice, allá se encuentra aquel hombre que ni aún con toda su riqueza se pudo salvar. Le digo, ¿y quién es él? Dice, ese hombre es José Smith. Le digo, ¿José Smith? Dice, sí. José Smith fue el hombre fundador de la secta de las iglesias de los santos de los últimos días. De los mormones. Dice, allá vas a conocer a Romanita. Dice, allá vas a empezar a mirar los papas que han muerto antes de Juan Pablo II. Cada papa, dice, ven, ahí vas a conocer obispos, vas a conocer cardenales y vas a conocer toda esa clase. Dice, pero ven, todavía falta mucho que mirar. Es nada más una probadita. Falta mucho. Quisiera compartirle todo. Dice, ven, te dije que al entrar a este lugar se encontraban aquellos que se llamaban, que se decían cristianos. Y ahí entre esa multitud te voy a dar nombre de pastores, evangelistas, levitas. Le digo, no, pastores. Dice, ¿y por qué te asustas? Dice, sí. Le digo, pero pastores, evangelistas. Sí. Me quedó algo muy claro. Dice, no te asustes.
Porque hoy es el pan de cada día en las iglesias. Yo decía, los pastores van derechitos al cielo, los evangelistas, los levitas. Pero el Señor me enseñó algo. Hoy en nuestros tiempos, hermano, es algo tremendo, es algo difícil ver cómo pastores, como evangelistas, como levitas y pastores principalmente. Mire, pastores, ellos premian a los de acá de arriba, premian a los levitas. ¿Sabe por qué? Porque muchos levitas están en fornicación. Amén. ¿Qué es la fornicación? Que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, que no estás casado. Amén. Muchos levitas que tienen años, ya tienen 2, 3 niños y ya no se quieren casar. ¿Para qué te casas? Pues si estás premiado acá arriba, sigues tocándole ahí las tripas a la guitarra. ¿Para qué te casas? Pastores que solapan el pecado de muchos levitas. Lamentablemente hoy en nuestros tiempos, cuando eso no nos va a llevar al infierno, fornicarios, adúlteros, pastores, escúchame bien, pastores, oiga, que ya la mente se les cauterizó, el corazón, que ya no tienen temor de nada. Aleluya. Pastores que los domingos te están dando un mensaje muy elocuente, pero desde acá, desde arriba, ya le echaron el ojito a la viuda, a la joven. Aleluya. Que acabo Dios no me ve, que acabo nadie se da cuenta. El ojo de Dios todo lo ve. Aleluya. Y Él sabe lo que, hermano, tú ocultas. A Dios no vamos a poderlo engañar. Estamos viviendo los tiempos que vivía Juan. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Que ya no hay temor en los pastores, que ya no hay temor en los evangelistas, que ya no hay temor en los levitas. Aleluya. Y ahí me lo mostraba el Señor y decía, no porque sean pastores, no porque sean evangelistas. Oiga, parece como que si vamos a asustar al diablo. Amén. Que yo soy evangelista, que yo soy pastor. El diablo no tiembla, hermanos, con una credencial. El diablo no tiembla porque seas pastor. El diablo no tiembla porque seas evangelista. Aleluya. El diablo, hermanos, no te va a respetar estatus sociales. El diablo lo que respeta es la vida de un siervo, una sierva, de un hombre, de una mujer que esté de rodillas, clamando, buscando la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Que esté lleno del poder de Dios. Eso es lo que el diablo respeta. No respeta hermanitos mediocres, hermanitos medias tintas. Muchos que con un pie estamos adentro y con el otro afuera. Muchos con un brazo abrazamos a Dios y con el otro queremos abrazar al diablo. Muchos que vivimos doble identidad, doble careta. Aquí en el santuario, muy santos. Salimos de la puerta hacia afuera, tiramos la careta de cristianos y nos ponemos la de un impío. Esta noche aquí, nada más sabemos dos. O somos o no somos. Vivo doble identidad y estoy engañando a los pastores. No los engañes a ellos. El diablo te está engañando a ti. Y si tú juegas con ser cristianito, el diablo no va a jugar a ser diablo. Y el diablo te va a dar con todo. Dice, vente. Le voy a dar probadas así de los lugares de tormento. Quisiera ver, pasa ahí, vente. Me lleva a otro lugar de tormento, lo mismo, cortina de humo, grandes letreros, y decía, en este lugar se encuentran rateros. Yo al leer ese letrero dije, en ese lugar hay gente, rateros. ¿Será de cuáles rateros? Saqueadores de casas, de esto. María, vamos. Y cuando me lleva a entrar, me lleva al libro de Malaquías. Aleluya. Hermana María.
Dice, rateros no heredarán mi reino. Amén. Ladrones no heredarán mi reino. ¿Cuáles? Aquellos que muchos pastores han estado mandando a las ovejitas al infierno. Porque el pastor, porque no se vaya la ovejita, a él le está papachando su pecadote de ratero, de ratera. No diezmes, no ofrendes, así estás bien. Y él dijo, ve y diles que rateros no heredarán mi reino. Muchos hermanos de los que estamos aquí tenemos que hacer algo. Mire, la Biblia nos habla de diezmos, amén, de ofrendas. Muchos dicen, eso fue en el Antiguo Testamento. Cristo pagó impuestos, acuérdese. Amén. Usted y yo tenemos que pagar diezmos. Amén. Y muchos traemos al alfolí un sobre que no trae un diezmo, que trae un 5%, un 7%. El cabo el pastor no sabe ni cuánto gana. El pastor no se dará cuenta, pero el ojo de Dios que todo lo ve, a él no lo podemos engañar. Él dijo, ve y diles que muchos pastores están mandando a las ovejas al infierno. Porque el pastor, porque la ovejita no se vaya, no se enoje, no le ha hablado de diezmos ni de ofrendas. Nosotros tenemos que enseñarles, como dice la Biblia, traer todos los diezmos al alfolí, y habrá que alimento en mi casa. Amén. Entonces muchos no traemos un 10%, muchos traemos limosnas. Al cabo, pues, no se dan cuenta. Limosnas. Tenga mucho cuidado. Ante todo, Dios no es limosnero de nadie para traer limosnas al alfolí. A Dios tráigale un diezmo completo. ¡Diezmos! Muchos decimos, ay, el pastor necesita mis diezmos. Todavía está muy fuerte para que trabaje. El diablo, hermanos, le voy a decir algo. El diablo sabe por dónde engañarnos. Siempre el pueblo de Dios lucha con esto. Pero el pastor será el más rico aquí en la tierra, pero usted el compromiso no lo hizo con el pastor. Usted el compromiso lo hizo con el de arriba. Amén. Diezmos. ¿Por qué le digo esto? Allá se encontraba la silueta de una mujer. Esa mujer gritaba y decía, mira que si me das una oportunidad, ya nunca más voy a dejar que el diablo toque mi corazón. Que no le pase a usted lo mismo. No deje que el diablo toque su corazón robando algo que usted tiene que traer aquí al alfolí. Amén. Diezmos. Y mucho más que quisiera hablar, ahí me quedo. Véngase, María. Me lleva al otro lugar de tormento. Ahí se encontraban brujos, hechiceros, curanderos y aquellos que habían practicado tales cosas. Vente para acá. Me lleva al otro lugar de tormento y allá se encontraban hermanos homosexuales, se encontraban lesbianas en lugares de tormento. Dice, vente. Me lleva al otro lugar de tormento y decía, en este lugar de tormento se encuentran aquellos que se han suicidado, aquellos que se han quitado la vida. Cuando entro a cada lugar de tormento, cada que salía de algún lugar de tormento, había dolor, había desesperación. Y yo le decía, ¿por qué tienes que llevarme a entrar a cada lugar de tormento? Y él dice, porque de la vida te traje a la muerte, de la muerte te voy a regresar a la vida. Pero antes de que salgas de aquí, te voy a dar un mensaje para mi pueblo, para mi iglesia. Me voy a quedar ahí porque ya son las 9:30. Vamos a quedar pendientes todavía. Cuando salía del último lugar de tormento y me decía, María, de la vida te traje a la muerte, de la muerte te voy a regresar a la vida, porque quiero que vayas y le des un mensaje a mi pueblo, le des un mensaje a mi iglesia. Y yo le digo, mensaje, ¿qué mensaje le puedo dar a tu pueblo? ¿Qué mensaje le doy a tus siervos? Si ellos ya saben
Mi pueblo lee, mi pueblo escucha, pero mi pueblo es muy olvidadizo. A mi pueblo se le ha olvidado que yo muy pronto voy a regresar. Y voy a regresar por una iglesia limpia, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga. Ve y diles, aleluya. Cuando Él dice ve y diles, cuando dice Jehová de los ejércitos, ahora se presentaba como el gran yo soy, como el alfa, el omega, el principio, el fin. Él dice ve y diles que yo, Jehová de los ejércitos, estoy demandando santidad, porque estoy a las puertas. Santidad. Esa es una palabra ya muy anticuada. Esa es una palabra que ya no se escucha en las iglesias. Es más, muchos no saben ni qué es la palabra santidad. Pues diles que la palabra santidad significa separados, y del infierno. Me conocen como la hermana María conocida en el infierno. ¿Por qué? Ahí alguien me conoció. En el infierno, sí. Allí en el infierno se van a conocer. Allí en el infierno, aquel que murió, hermanos, que nunca le hablaste, que nunca le dijiste el plan de salvación. Si tú mueres y te vas al infierno, allá te van a perseguir, allá te van a castigar, allá te van a recordar. Vivías al lado mío y nunca me hablaste, y nunca me dijiste. El que me había conocido en el infierno me gritó, me habló por mi nombre. Y cuando yo escuché mi nombre, yo dije, es mi tío, es mi abuelito, es mi primo. ¿Quién me conoce aquí en el infierno? No era mi tío, no era mi abuelito, no era mi primo. El que me había conocido en el infierno era mi vecino. Era aquel hombre que a veces en las tardes, en las noches, en las mañanas, mi esposo íbamos y le hablábamos de Cristo. Y nunca quiso entregar su corazón. Esa última noche nos dice, yo ya no quiero que me hablen de su Dios. Yo voy a servir a Dios dentro de 12 años y es que ya no llego a servir. Ahora verlo ahí en el infierno, conocerlo ahí en el infierno, hablándome por mi nombre. Cuando yo salí del infierno dije, ¿cómo me hubiera ido si nunca le hubiera dado mi Cristo? ¿Cómo me hubiera caído en el infierno? Gritándome, castigándome, que habiendo conocido de Cristo, nunca la debía traer salvación. Pero mi vecino no pudo decirme nada, porque sabía que íbamos y le hablábamos. ¿Por qué le digo esto? Porque usted que está aquí, mire, tiene unos siervos que se han preocupado por ustedes. Que cada día de reunión, miércoles, domingo, estos siervos siempre se han preocupado por predicarle a Cristo, de que se arrepienta, de que se vuelva de sus malos caminos, aunque nos duela. Cristo dijo, ve y diles a los que están allá en la tierra que las oportunidades no son para los que están aquí en el infierno. Ve y diles que las oportunidades son para ellos que todavía están vivos. Para usted, mi hermana, para usted, mi amiga, para nosotros son las oportunidades, porque todavía estamos vivos. Hoy, esta noche, no le asusto, no. Pero esta noche, el que usted se vaya de aquí, pase esa puerta hacia afuera, esta noche usted está en un peligro. A lo mejor hoy vienen a pedir su alma. Cristo dijo, ve y diles que el infierno no fue preparado para ellos. Ve y diles que el infierno fue preparado para Satanás y para sus ángeles. Pero ve y diles que con la conducta que llevan, están que quieren ir a dar a ese lugar. No le asusto, pero mire, el infierno se vive un gusano que mide 8 pies. ¿Qué son 8 pies? Así, 8 pies. Un gusano es algo horrible. En el infierno se vive un gusano
que entra por los orificios. Se ve un gusano que nunca muere. Y el gusano que nunca muere en el infierno es es el de la conciencia, es el que siempre le va a estar garabuyendo, el que siempre le va a estar recordando las oportunidades que usted y yo tuvimos y que no aprovechamos. Esta noche, el que se vaya de aquí sin Cristo, usted mi amiga, usted mi amigo, está en un peligro. Muchos decimos, todavía me falta mucha vida por delante, tengo mucho todavía que vivir. No se crea, la muerte no respeta edades. La muerte es parejita con todos, recién naciditos, niños, jóvenes, pareja de la muerte. Pero hoy es el día de salvación. Hoy puede que sea tu oportunidad. El infierno está lleno de aquellos que decían, mañana, payasito. No hay mañana. Hoy es el día de salvación. Y hoy queremos decirle, no son los pastores, no son los predicadores, es Jesús el que te está dando esta noche la oportunidad de que tú reconozcas tus faltas, de que tú reconozcas que necesitas a Cristo en tu corazón como el Salvador de tu vida. Habrá alguien esta noche. Quisiera poderle abrir más, pero ahí me voy a quedar. Pero le voy a decir algo: el infierno no se lo recomiendo. El infierno es una prisión. Desde que usted llega, nunca va a poder tener descanso. Hoy puede que sea tu última oportunidad. Para alguien en esta noche que quisiera, no que la hermana María, no que los predicadores, los pastores, que quisiera que Jesús lo librara de ese lugar de tormento, entonces solamente le invito a que levante su mano. Usted ya no tiene que pagar nada. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Usted ya no tiene que pagar nada, porque todo fue pagado en la cruz del Calvario. Ahí se pagaba el precio que cada uno de nosotros tenemos que haber pagado. Una salvación que no costó oro, que no costó plata, costó la sangre preciosa que derramó el Cordero Santo. Esta noche, póngase de pie, por favor. Los que levantaron su mano, pásenle, por favor, quiero felicitarles. Y todavía hay oportunidad, si usted quiere, véngase, pase. El lugar está abierto. ¿Alguien más en esta noche? Aleluya. ¿Alguien más esta noche que quiera pasar? Yo quiero dejar claro algo, Aleluya. Los que están aquí, es la primera vez que van a recibir a Cristo en su corazón. ¿Ya lo recibieron? Vuelvan a recibir. Entonces, le hice la invitación, no se me vayan de tono. Invita a aquel que no ninguna vez ha dejado a Cristo entrar a su corazón, que por primera vez lo vaya a dejar entrar. A Cristo se le recibe una sola vez. ¿Ven? No más. No cada día de reunión voy a estar dejando a Cristo entrar a mi corazón. A Cristo se recibe una sola vez. Pero ¿sabía usted que se camina con Él por siempre? ¿Ven? Entonces, ahorita ustedes lo que van a hacer, quieren renovar sus votos. ¿Ven? Eso es lo que voy a hacer. Voy a orar por ustedes. Pero alguien que quisiera por primera vez dejar a Cristo entrar a su corazón, usted, hermanita, ya lo había dejado entrar antes, o es la primera vez. Ya. Usted, hermanita, la primera vez. Ya. También lo había recibido. Okay. Alguien más que quiera, hermanos, renovar votos. Los hermanitos que están aquí al frente van a renovar votos. Amén. Ya dejaron a Cristo entrar a su corazón. Pero los que todavía por primera vez, que no han dejado entrar a Cristo en su corazón, que quisieran por primera vez, todavía hay una oportunidad. Amén. Y usted que quiere renovar sus votos, porque nosotros mejor que nadie sabemos en qué área fallamos.
o en qué área hemos estado desobedeciendo. Pero hoy la oportunidad también es tuya. Cristo dijo: ven, diles a los que están vivos que para ellos son las oportunidades, a usted y para mí, para que rectifiquemos nuestras faltas, para que rectifiquemos nuestros errores. Yo le invito a cierre sus ojos. Vamos a hacer la oración en esta tarde. Si usted va a renovar sus votos, aleluya, vamos a estar orando por usted. Usted que está allí en su lugar, pero que quiere que oremos por usted, pásele. También el lugar es para usted.